regreso aquí con el doctor Guillermo Castro. Aquí la opinión que tuve que tener a Camila, lamentablemente por el corte comercial, y lo entiende. Estamos hablando pues del rol que juega. Tú puedes poner un ejemplo nada más, Guillermo. Perdón, el caso de Chile. Chile mantuvo una dictadura muy fuerte, la chilena tal vez de las más brutales que ha habido. Estoy hablando de Augusto Pinochet. Pero hace un tiempo atrás surgió una joven universitaria de nombre Camila Vallejo, que hizo estremecer al gobierno chileno, estremeció al gobierno chileno, y hoy día, una muchacha de izquierda, y hoy día es senadora de la República. Y ella, con un grupo de jóvenes que la han seguido, han logrado grandes logros en Chile. Ya vemos dónde está ahora mismo la cosa con Piñera, ¿no? Y el precio que se ha pagado también, Guillermo. Para Panamá nosotros no queremos eso. Yo creo que nosotros debemos buscar la fórmula del diálogo, ¿no? Y de allí la importancia de que los jóvenes griten, se les debe gritar, porque peor es que vayan por otras vías, digo yo, como ha ocurrido en otros años. No sé, ¿tú qué opinas, Guillermo? Mira, Camila Vallejo hoy en día es diputada por el Partido Comunista de Chile. Sí, de izquierda. O sea, a diferencia de otros jóvenes que están en otros partidos, de centro izquierda. Esa es la democracia, ¿no? Pero lo interesante en Chile, en mi opinión, es que tienen un Congreso que funciona. Un Congreso que no se cierra sobre sí mismo y se aísla de la sociedad, sino que es un Congreso que está enlazado de múltiples maneras con las movilizaciones. Son movilizaciones enormes. El Partido Comunista de Chile mantiene su enlace de esas movilizaciones con el Congreso en lo que toca a su visión de las cosas. Pero el Frente Amplio también lo hace. Y bueno, la Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional también lo hacen en lo que respecta a los que se oponen a esa movilización. Nosotros tenemos en Chile un Congreso viviente. Lo que no tenemos en Chile, evidentemente, es un liderazgo capaz. Ante una situación así, teniendo un Congreso abierto al debate como ese, salir a decir que tenemos un enemigo poderoso que está en la calle y la solución es empezar a tirarle con escopeta a la cara. Y han dejado varios ciegos, ciegos y muertos. Ciegos y tuertos por montón. Entonces, hay una situación, bueno, de crisis que estalló, pero lo interesante es eso no se ha empeorado porque el Congreso funciona. El proceso político sigue andando y eso es lo que ha evitado que la cosa desemboque en la imagen de Piñera de la guerra interna, del gobierno contra la población. Eso es una diferencia muy importante con nosotros. Yo creo que los jóvenes gritan, todos gritamos sin duda, pero creo que hay características en la movilización juvenil en Panamá a las que hay que prestarle oído, hay que prestarle atención. Están saliendo temas nuevos, están saliendo abordajes nuevos de temas antiguos. Y nosotros... Y están las redes sociales, Guillermo, sí, que no habían antes. Ojo, redes sociales. Sí. Twitter está cada vez más interesante. Guillermo, yo quisiera que no hiciéramos de este problema de que si gritan o no gritan. Déjame llegar. Lo que quisiera... Déjame llegar. Pero quisiera hacer una observación. Termina por qué fracasó la concertación. Pero vamos que yo creo que es un debate que no lo hemos hecho. Deja que termine la idea. Mira, la doctora Aida Livia Moreno de Rivera, que es una panameña extraordinaria. Ministra de Salud de su momento. En su momento, ministra de Salud, que me invitó a colaborar con ella, yo lo hice con el mayor gusto y aprendí muchísimo. Nos decía más de una vez, el principal problema de los jóvenes de hoy son los jóvenes de ayer. Oye, eso es una cosa interesante, porque a veces simplemente no los entendemos porque no están diciendo lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. Así es. Entonces, no entendemos los cambios generacionales. No lo están haciendo de la manera en que nosotros entendemos que se debe o quisiéramos. No, el mundo cambia, ¿no? Claro. El mundo avanza y cambia. Yo diría que tenemos una generación joven que emerge a pesar de la desastre educativo que hemos tenido, a pesar de los ejemplos de corrupción exitosa que hemos tenido, a pesar de los ejemplos que hemos dado de obsecuencia ante poderes externos, etcétera, emerge de todas maneras una generación más sana, pero está en proceso de emerger. Por tanto, cometerán un montón de errores. Lo que importa es saber si van a aprender de esos errores o se van a disolver en el mar de la política criolla.
Pero yo diría, por ejemplo, uno, nosotros tenemos que prestarle mucha atención al papel de las mujeres y del movimiento de mujeres de Panamá en este surgimiento de esta tendencia nueva. Viste la noticia de Nueva York que dio hoy, ¿no? Ya la propia ciudad de Nueva York ha dicho, queremos saber cuántas empresas tienen en los altos cargos de junta directiva a mujeres. Quieren dar ese espacio. Nueva York, una ciudad que ha tenido muchas confrontaciones. Bueno, las mujeres han desempeñado un papel en poner a la vista una serie de problemas muy importantes que no son de las mujeres, son de la sociedad. Y los jóvenes de ayer con frecuencia han reaccionado con pura misoginia. ¿Quién la manda? ¿Por qué se vistió así? ¿Por qué andaba haciendo eso? Esta historia que todos conocen. Se pierden esas animidades. ¿Por qué le tengo que pagar lo mismo a ella que a un hombre si ella va a parir y entonces va a dejar de producir? Claro. Todas esas cosas o alguien que dijo que una ministra entre parto y parto hizo todas esas cosas se ven. En un sentido más amplio, este movimiento juvenil ha sacado a flote y ha mantenido a flote todos los problemas que tienen que ver con la política de género en Panamá, el hecho de la existencia de los géneros en Panamá, la educación sexual en Panamá. Todos estos temas están siendo mantenidos en la candela por jóvenes. Los políticos maduros hace tiempo que se hicieron a un lado para cuidar su caudal electoral o lo que sea que creen, o porque, como un diputado, está convencido de que los homosexuales no pueden estar en la asamblea porque son homosexuales. Está tan convencido que lo dice en público. Campo vedado, ¿no? Sí, pero además está tan convencido que lo dice en público y agrava el aislamiento de la asamblea respecto a su propia sociedad. En política, yo diría que hay un rezago, digamos, en el movimiento juvenil. Todavía no tienen un proyecto político alternativo, quizás no lleguen a tener un proyecto político alternativo. Pero sí están poniendo de relieve constantemente la crisis de legitimidad del Estado y la opacidad del Estado. Eso sí lo están haciendo. Si eso va a madurar, porque una cosa es criticar, otra es construir, eso ya es otra historia, pero hay que prestarle atención. Es un hecho del 19 que sale y que va a continuar, no se va a agotar. Y por último, yo diría que aunque en economía no ha habido ningún planteamiento relevante, más allá de las quejas por la distribución del ingreso y tal, en materia de análisis social, las clases sociales han regresado a Panamá en una voz que ya no es la del Partido del Pueblo. O sea, la existencia de las clases definidas por su relación con los medios de producción, no por sus niveles de ingreso, está presente otra vez en el debate político. En ese sentido, los jóvenes nos van a ayudar a madurar a todos nosotros, pero tienen que hacer su aprendizaje y nosotros podemos facilitárselo o complicárselo. Entonces, eso va a determinar en qué lugar del aprendizaje queda mi generación. Rubén tiene una pregunta sobre el momento. Rubén, ¿cuál era? Bueno, el momento en estas elecciones, Guillermo, pudiera ayudarnos a leer lo que pasó en las elecciones pasadas. Tú no hablabas del... Sí, pero no quiero desviarme. En estas elecciones pasadas nos mostraron ciertas cosas inéditas en Panamá. O sea, un independiente dobló la votación del partido gobernante. Ricardo Lombana, como candidato independiente, sacó el 20%, que es el doble de lo que sacó el partido en gobierno. De gobierno. Eso nos... Una señal, ¿no? Nos llama la atención. Que ahora el problema de Ricardo Lombana es mantener siquiera ese 20% en las próximas elecciones o con el proyecto de su partido. Tiene que escapar de su propio cepo. Sí. Porque por un lado dijo, mi mérito es no tener partido, sí, pero después resulta que para tú mantener el 10% por lo menos necesitas una organización. ¿Cuál es tu análisis de eso, Guillermo? Rubén, el análisis tuyo, ¿cuál es de ese resultado que dice Rubén, que este hombre que no tenía trayectoria política llega a ocupar un tercer lugar? El cansancio de los partidos. ¿Cuál es tu lectura? En las capas medias panameñas, más que en los sectores propiamente populares, pero en las capas medias panameñas hay un sentimiento de hartazgo, hastío,
repulsión. Hartazgo social. Sí, y que Lombana supo moverse con una gran habilidad para condenarlo todo sin comprometerse a nada. Entonces quedó como un candidato que le podía gustar a cualquiera que estuviera cansado. Que fueron muchos. Que fueron muchos. Y tuvo la gran ventaja de que le tocó una elección después de los 2 periodos anteriores, que por los 2 costados habían terminado por destruir todo aquello. Así que no sé si tenga un futuro, no sé si tenga un futuro importante. Quizás sí, quizás no, habrá que ver, pero sin duda cumplió ese papel. La victoria apretada del PRD y la derrota escandalosa del Partido Panameñista, ¿cómo lo interpretas tú? Mira, yo creo que la victoria apretada del PRD en su pugna con Cambio Democrático corresponde al viejo esquema, donde el Cambio Democrático actúa como un partido conservador populista y el PRD como un partido populista liberal. El Partido Panameñista había venido agotándose hacía tiempo. Ahora habrá que ver si el liderazgo de Blandón bastará para recomponer aquello, pero eso es otra historia. Hizo crisis. Hizo crisis ya paroxismo, ¿no? Pero el esquema base del liberalismo-conservadurismo, en mi opinión, sigue operando, solo que la bandera del conservadurismo quedó en manos de un candidato perteneciente a la élite social panameña. Y del otro lado, bueno, un candidato liberal que no tiene las mismas pretensiones, pero es un empresario acomodado, en eso no cabe duda alguna, ¿no? Así que en ese sentido fue normal. Lo anormal son 2 cosas. Una, tradicionalmente hemos tenido un sistema bipartidista, aunque haya muchos pequeños partidos que al final se agrupan siempre detrás de uno o del otro. Como decía, creo que Ritter dijo alguna vez, los pequeños partidos siempre están en el gobierno. Okay. Los satélites. Ajá. Sí, eso es cierto. Ese esquema se vio roto por la irrupción de Cambio Democrático. Pero la ruptura de esa fue de tal magnitud que finalmente puso en crisis al varelismo o al panameñismo como partido conservador en Panamá. Bueno, pero el cambio democrático es una colcha de retazos, ¿no? Sí. Ahí hay PRD, ahí hay panameñistas. De todos. Porque en el PRD pasa... Martinelli en el poder hizo crecer a Cambio Democrático comprando gente, pero también tomando medidas y se llevó buena figura. En el PRD también hay una cantidad de retazos importantes, no solo de distintos partidos, sino de distintas épocas del partido. Incluso en su inicio el PRD comenzó así, colcha de retazos. Vamos al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.